Ok, pues voy a orar en lo que van tomando sus lugares, los que faltan, los que están tomando por allá su tecito. Señor, en esta mañana queremos darte muchísimas gracias ante todo por ese privilegio que nos das a cada uno de los que estamos aquí presentes, de poder tener esa intimidad contigo a través de la alabanza que acabamos en este momento, Padre, de levantar. Una alabanza, Señor, que sabemos perfectamente bien que aunque no fue perfecta, pero sí fue honesta de parte de cada uno de nosotros, Señor. Porque eso hemos venido a glorificarte, Señor. Hemos venido a alabarte y a honrar tu precioso y santo nombre. Bendito Dios, también te damos gracias porque en estos momentos vamos a exponer tu palabra delante de todos los oyentes que estamos aquí, porque yo también voy a ser oyente de lo que tú nos quieras decir el día de hoy. Por eso es que pido, Padre eterno, que tomes el control total de mi vida, que tomes el control total de la vida de todos los que estamos aquí, Señor, para que esos sentidos espirituales y también los sentidos naturales puedan ser abiertos por tu Espíritu Santo, para que esta palabra pueda ser comprendida por todos nosotros y la podamos poner por obra, Señor. Te lo pedimos todo esto, Padre eterno, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, pues el día de hoy quiero compartirles un pequeño mensaje, ¿verdad? Porque no vamos a podernos también extender como lo hacemos en los domingos en la congregación, pero sí sé que va a ser un mensaje sustancioso y la verdad me gustaría mucho que pongamos ahora sí que todo de nuestra parte, porque hay veces que sobre todo nosotros los ministros, cuando llegamos a estar escuchando la palabra por medio de otro ministro, a veces somos tan escépticos, ¿verdad? Porque ahora sí que cada quien ha aprendido como el Señor ha querido, de la manera en la cual nos llegaron a enseñar nuestros pastores, de la manera en la cual pues el Señor ha dispuesto, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Y hay veces que nos convertimos más en analíticos de lo que nuestro consiervo pueda estar diciendo a través de la palabra o a través de sus palabras, porque hay veces que no es tanto la palabra de Dios, sino la palabra del ministro, ¿verdad?, que quiere estar hablando. Y ya me puse nervioso porque ya llegó el que fue mi pastor, el pastor Gerardo Yarto. ¿No? Vamos a darle un fuerte aplauso al pastor Yarto. Fíjense lo que son las cosas, no sé si a ustedes les pase, pero yo no estaba nervioso. Pero ahorita que llegó alguien que fue mi pastor, te pone nervioso. Bueno, pero vamos a seguir. El tema que el día de hoy el Señor puso en mi corazón para que pudiéramos analizar en él, tiene por título: ¿cómo puede un ministro agredir la soberanía de Dios? Ese es el título para los que apuntan. Y bueno, aquí vamos a un primer punto, que es predicando deshonestamente, ¿verdad? Bueno, eso creo que todos lo sabemos. Y hay una cita en 2 Corintios 2:14 que dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén.
Digan conmigo, de parte de Dios y delante de Dios. Dios nos llamó a predicar su evangelio no de una manera perfecta, pero sí de una manera honesta. Y desgraciadamente aquí, precisamente aquí lo que estamos viendo, que el apóstol Pablo está hablando de que hay veces que personas están predicando la palabra, lo hacen de una manera deshonesta, pero nosotros, y yo creo que nos está incluyendo a nosotros, venimos a hablar delante de Dios y de parte de Dios. Hay veces que yo podría a lo mejor estar hablando de alguna persona que no está presente, y toda esa plática que yo pueda estar llegando a tener, esa plática a lo mejor me está llevando por un camino totalmente incierto, que estoy diciendo, no, fíjense que el pastor Sid la otra vez hizo esta situación, hizo lo otro, hizo aquello, y a lo mejor es falso, a lo mejor no tiene nada que ver con lo que realmente él hizo. Pero si aquí está el pastor Sid y yo me pongo a estar hablando una historia de él, donde definitivamente él dice, híjole, este hermanito está diciendo puras barbaridades, ¿qué sucede? Yo, por principio de cuentas, yo creo que no me atrevería a estar hablando mentiras si aquí está presente. Desgraciadamente la naturaleza pecaminosa del ser humano sí tiende, ¿verdad?, a hacer eso, de estar hablando mentiras detrás de la gente. Pero cuando hay alguien presente, pues va a ser muy difícil, de plano deberías de ser muy descarado, ¿verdad?, a lo mejor en estar hablando cosas que no son ciertas delante de la persona que ahí está. Y amados, hay veces que no nos percatamos que todo lo que estamos hablando desde el púlpito, estamos hablando de alguien que está presente. O sea, por eso dice, de parte de Dios y delante de Dios. O sea, empezando por eso, nosotros debemos comprender que cuando tenemos esa bendición de estar delante de un grupo de personas, sobre todo cuando se trata de su iglesia, sobre todo cuando se trata de la novia del Señor, pues lo que debemos predicarles definitivamente es la palabra de Dios. O sea, yo sé perfectamente bien que todos los que estamos aquí, esto lo hemos analizado, lo hemos predicado, lo hemos comprendido, pero hay veces, y de veras les voy a decir una cosa, por eso es que vino a mi corazón este tema, como ahorita se los dije, ahorita el Señor no le está predicando a ustedes, me está predicando a mí también. ¿Por qué? Porque de repente, cuando menos nos damos cuenta, ya estamos agrediendo la soberanía de Dios, ya sea por medio de nuestras actitudes, por medio de nuestros temores. Ahora, estos meses pasados que anduve ahí con el problemita de la presión y que me andaba enfermando y todo eso, yo les soy honesto, ahí precisamente me di cuenta de que estaba yo agrediendo la soberanía de Dios, porque empecé a preocuparme de más. O sea, empecé a hacer. Sin embargo, ¿qué sucede? Que el Señor me jaló las orejas y me dijo, oye, ¿crees realmente en que yo estoy detrás de toda tu situación? O tú, como precisamente todos aquellos fariseos que sí predicaban sobre Dios y todo eso, pero ellos se sentían que por sus obras ellos podían hacerlo todo perfectamente bien. Entonces hay veces que sin darnos cuenta empezamos a agredir la soberanía de Dios, y nosotros como ministros tenemos ese grave problema de que hay veces que estamos en el púlpito y sin darnos cuenta ya estamos agrediendo la soberanía del Señor. Ya estamos de repente, en vez de predicando la palabra del Señor, ya estamos nosotros sacando de nuestra cosecha, estamos dando nuestros testimonios de miren cómo soy yo, cuando que la palabra nos dice que demos testimonio ¿de quién? De Cristo Jesús. No nuestros testirrollos, ¿verdad? Porque hay veces que tendemos a ponernos como ejemplo, hay veces que tendemos a hacer una serie de cosas y sin darnos cuenta, porque lo hacemos
no con esa intención, ¿verdad? Jamás vamos a estar en el púlpito con la intención de decir, ay, me voy a subir al púlpito para agredir el corazón de mi Señor Jesucristo. No lo hacemos con esa intención. Pero ¿qué sucede? Por eso precisamente la necesidad de que de repente vengan estos mensajes a nuestra vida y reflexionemos. Hay veces que sin darnos cuenta, sobre todo les voy a decir algo, muchas veces la predicación temática, que es la predicación que la mayoría de los ministros llegamos a usar para estar nutriendo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la predicación temática muchas veces nos lleva a estar buscando citas bíblicas para apoyar el tema que nosotros queremos dar. Y les voy a decir una cosa, si nosotros nos ponemos a ver, cuando la Biblia se escribió, cuando cada una de las, vayámonos al Nuevo Testamento, cada una de las cartas, de las epístolas, se fueron escribiendo, fue con un contexto literal de lo que en ese momento estaba sucediendo. Y no sé si a ustedes, pero a mí me ha llegado a pasar que de repente yo, por querer usar alguna cita para el tema que quiero que se apoye, de repente esa cita la verdad no tenía nada que ver en lo literal, y es donde empezamos nosotros a decir, bueno, es que esto, yéndonos a lo espiritual, esto quiere decir, y empiezas tú a darle una explicación a la gente de algo que en ese momento Dios no le quería decir eso a las personas. El apóstol Pablo en ningún momento pensó en lo que tú estás pensando para darle a la iglesia. El apóstol Pablo estaba hablando de una problemática que en estos tiempos sigue habiendo esa misma problemática, pero tú ya la tergiversaste y ya la mandaste a otro lugar. Ese es el peligro muchas veces de la predicación temática. Yo en lo personal trato de usar más la predicación expositiva que la temática, precisamente para no caer en ese tipo de problemas. Y les digo una cosa, la verdad es que yo me estoy ahorita poniendo como ejemplo porque yo he cometido esos errores. Yo he llegado de repente, ya cuando empiezo a analizar realmente lo que en ese momento Dios le estaba queriendo decir a su iglesia, digo, híjole, yo como que me fui por otro lado bien diferente. Sin embargo, cuando empiezo a conocer de la predicación expositiva, digo, mejor para evitarme de problemas, voy a predicar expositivamente, versículo por versículo, realmente qué es lo que Dios les estaba hablando a aquellos de esa época y lo que en esta época también nos está queriendo hablar, porque su palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿qué sucede? Que hay veces que nosotros, por querer empezar a meter de nuestra cosecha, porque es que siento que ahorita la iglesia necesita de este tema y voy a buscar esto, voy a buscar lo otro, y ya estamos agrediendo la soberanía de Dios. Eso es un simple consejo que ahorita yo les quise dar. Fíjense, en la Biblia del lenguaje sencillo, esta cita que acabo ahorita de leer, dice así: doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje para que así todos lo reconozcan. Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume. Y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Por el contrario, para los que no creen, somos como un olor mortal. ¿Quién es capaz de cumplir con la tarea que Dios nos ha dejado? Algunos anuncian el mensaje de Dios solo para ganarse la vida, pero nosotros no lo hacemos así. Al contrario, Dios es testigo de que trabajamos con sinceridad y honradez, porque Dios nos envió y porque estamos muy unidos a Cristo. Entonces, amados, este punto que ahorita estamos viendo, yo creo que es para que nosotros lo recapacitemos. Muchas veces, repito, ahora sí que honestamente queremos llevar a cabo una predicación
en donde incluso hay veces que se llega a cometer otro problema todavía más grave, de que la Biblia casi la está haciendo a un lado, nunca llevas a la gente a los pies de Cristo. Hay veces que algunos hablan más de lo que ellos han llegado a hacer, de los éxitos que ellos han llegado a tener, y eso agrede tremendamente la soberanía de Dios. A lo mejor lo hacemos honestamente, pero honestamente hemos estado equivocados. Hemos llegado a hacer cosas en las cuales pues Dios no se complace, ¿verdad?, con ello. Otro de los puntos es siendo protagonista. Hay veces, amados, que también sin darnos cuenta o dándonos cuenta, ¿verdad?, porque a lo mejor estoy queriendo pensar que todos lo hacemos inocentemente, pero hay muchos ministros que se ve en su carácter, en su forma de actuar, en su forma de vivir, que cuando llegan a tratar de protagonizar, lo hacen también ya con un doble fin, ¿verdad? Pero también nos pasa sin darnos cuenta. También nos pasa muchas veces, y a lo mejor en su mayoría, que cuando menos nos estamos percatando de esa situación, ya estamos queriendo ser los protagonistas. Y ni siquiera nuestro Señor Jesucristo quiso ser el protagonista. Nosotros sabemos perfectamente bien que ni siquiera Él quiso ser el protagonista. Él nunca nos enseñó ser protagonistas. Aquí en Colosenses 1:15 dice la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Cuando un ministro se quiere convertir en protagonista, delante de los ojos de Dios se convierte en antagonista. Nos volvemos en estorbos, nos volvemos en un estorbo para que realmente Dios se manifieste delante de su iglesia, se manifieste en su iglesia. ¿Por qué? Por ese problema natural que tiene el ser humano. El ser humano siempre ha querido ser protagonista. El ser humano, es más, ese fue el motivo de la caída. O sea, si nos ponemos a analizar qué sucedió con Adán y con Eva, que ellos dijeron: pues yo quiero de ese árbol para ser como Dios. El mismo problema de Satanás. El mismo problema de Satanás, si lo vemos, realmente él no quiso estar arriba de Dios. Él quiso estar igual que Dios. O sea, quiso ser protagonista también. Él dijo: no, yo no me quiero quedar como extra de la película, ¿verdad? Yo quiero ser también el protagonista. Y muchas veces nosotros como ministros, si llegamos a caer en ese problema, si llegamos a agredir la soberanía de Dios con nuestro protagonismo, en ese momento nos convertimos en antagonistas. Nos convertimos en alguien que está estorbando para que Dios haga su obra. Nosotros, a final de cuentas, hemos sido llamados a que Dios haga su obra, sí, a través de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los colaboradores, pero no somos los protagonistas. Él es el protagonista. Él mismo, en Juan 12:49, Él dijo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Algo muy parecido a lo que acabamos de ver en 1 Corintios. Dice: delante de Él y de parte de Él. De parte de Él y delante de Él. O sea, todo lo que yo estoy hablando desde el púlpito no es porque nació en mi corazón.
No es porque yo tengo la superinteligencia para venir y convencerlos de su pecado, porque ese también luego es otro grave problema, y yo en lo personal lo he tenido mucho, sobre todo todas las personas que tenemos ese carácter apasionado, ese carácter colérico, no sé cómo se le pueda llamar, de que hay veces que nosotros estamos evangelizando a una persona o le estamos dando un mensaje, pero queremos también hacer la obra que solamente el Espíritu Santo debe de hacer. Empezamos a querer usurpar el trabajo del Espíritu Santo. Sí, nosotros somos los mensajeros, ya soltamos el mensaje y gloria a Dios, ¿verdad? Y hicimos nuestro trabajo. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos, no, pero es que esto y lo otro, y empezamos a ofuscarnos incluso cuando vemos que la persona no cambia, ¿y qué sucede? En ese momento también ya estamos agrediendo la soberanía del Señor. Estamos queriendo usurpar algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Él es el único que puede convencer, Él es el que nos convenció a nosotros de nuestro pecado. Pero esa naturaleza adámica con la que todavía seguimos muchos batallando, hace que nosotros estemos todavía buscando la ley y no la gracia. Estemos buscando las obras, decir, es que por mis obras es de la manera que yo voy a poder cumplir, es de la manera que voy a poderme ganar el favor de Dios, y eso siempre va a agredir la soberanía de Dios. Entonces, aquí vemos cómo ni siquiera nuestro Señor Jesucristo decía que Él era el protagonista. Él decía, todo lo que yo digo es porque mi Padre, todo lo que hablo es porque Él me ha dicho que yo lo hable, y eso es lo que voy a hablar, y eso es lo que Él hizo. Él obedeció en todo lo que el Padre le dijo que hiciera. Nosotros no somos los dispensadores, nosotros somos esas vasijas, somos el vaso para poder llevar el mensaje al pueblo. Nosotros no somos los árboles, somos las ramas, pero desgraciadamente esa naturaleza que tenemos nos lleva a querer ser protagonistas. Nos lleva a que estamos en algún lugar en donde a lo mejor hay ciertas autoridades, y esto sobre todo nos pasa a los ministros, amados. Muchas veces estamos en algún lugar en donde debemos de sujetarnos a la autoridad de ese lugar, sin embargo queremos nosotros protagonizar, queremos nosotros arrebatar a lo mejor el micrófono, queremos nosotros participar de tal manera que estamos evadiendo la responsabilidad que otro tiene. Estamos queriendo ser los protagonistas, así de simple y de sencillo. Y cuando es eso, agredimos la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Otro punto, cuando nosotros estamos enseñando el antropocentrismo y no el cristocentrismo. O sea, empezamos a enseñar humanismo en vez de enseñar la justicia de Dios, en vez de enseñar la gracia de Dios, empezamos y volvemos a esa situación de la ley. Volvemos a emplear las obras y no la gracia. Empezamos a enseñar que nosotros somos tan grandes, somos tan poderosos, que podemos hacer esto, que podemos hacer lo otro, que podemos hacer aquello. Nuestros mensajes deben de ser cristocéntricos. Nuestros mensajes no deben de ser antropocéntricos. Desgraciadamente, en la actualidad muchas veces se empiezan a usar esos mensajes antropocéntricos. ¿Para qué? Para que la gente esté muy feliz de lo que les estás predicando. ¿Por qué? Porque todos somos campeones. Saca ese campeón, ¿verdad?, que llevas dentro. Tú puedes hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que sin darnos cuenta, repito, sin darnos cuenta, estamos agrediendo la soberanía de Dios. El Señor no nos enseñó a abrir el mar en dos. El Señor no nos dijo, aprendan de mí, de qué manera yo convertí el agua en vino. No aprendan. Él dijo en Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Digan conmigo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. O sea, fíjense, esa enseñanza que el Señor nos estaba dando
O sea, esto fue lo que dijo que teníamos que aprender de él. O sea, no hubo otras cosas en las cuales muchas veces nosotros nos empezamos a confundir. Como les digo, honestamente, pero deshonestamente a la vez. ¿Por qué? Porque no estamos queriendo seguir lo que el Señor nos pidió, sino lo que nosotros creíamos que Él nos había pedido. No actuamos conforme al llamado que tenemos, sino como a lo que nosotros creíamos o nos gustaría que hubiéramos sido llamados. El Señor nos dijo: aprendan de mí. No que yo puedo caminar sobre las aguas, aprendan también así como Pedro, ¿verdad? No, amados, Él nos dijo: sean mansos y humildes de corazón. Y enseguida nos dio una promesa, para que de esa manera descansen sus almas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, y esto se los digo, al Señor a mí me está hablando tremendamente con esta palabra. Muchas veces estamos estresados, estamos con una serie de situaciones precisamente por eso, porque no estamos dejando todo en las manos del Señor. Estamos queriendo hacer nuestro trabajo, queriendo hacer el trabajo del Espíritu Santo, queriendo hacer el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, queriendo hacer el trabajo de la Escritura, porque empezamos a hacer a un lado la Escritura y empezamos a sacar nuestras propias doctrinas, empezamos a hablar de cosas que nunca fueron escritas. La otra vez con el pastor Moy estábamos platicando de que una clave bien importante para que nosotros podamos tener bien los pies sobre la tierra, como decía el pastor Jesús Castelazo, los pies sobre la tierra y el corazón en el cielo, es irnos a cada ratito al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, aunque no es un libro doctrinal, es un libro histórico, pero en el libro de los Hechos podemos darnos cuenta cómo vivía la iglesia primitiva. Podemos darnos cuenta cuáles eran las prácticas que llevaban los apóstoles, cuáles eran esas prácticas que muchas veces nosotros no tenemos. Muchas veces hay prácticas, y lo digo con todo respeto, ¿verdad? Pero prácticas que dices: ay, en la torre, yo creo que el apóstol Pablo jamás hubiera hecho ese tipo de actividades que ahora, sobre todo en la iglesia moderna, se llegan a hacer. Entonces, ¿cómo podemos poner los pies sobre la tierra? Vámonos al libro de los Hechos. Vamos Pablo lo dijo, ¿verdad? Sean imitadores de mí. ¿Por qué? Porque yo soy imitador de Cristo. Pero hay veces que nosotros queremos ser imitadores de otros que han salido del siglo XX, del siglo XXI, que se dicen ser los superapóstoles, que se dicen ser esto, lo otro, aquello, y empezamos a querer ser como ellos. Y nuestra iglesia ya no tiene nada que ver con la iglesia primitiva. Ya no tiene nada, absolutamente nada que ver con las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó a su iglesia. Y eso agrede la soberanía de Dios. Eso, sin darnos cuenta, nosotros por querer apasionadamente hacer todo lo necesario para que nuestra iglesia crezca, para que el Señor, nosotros pensamos, ¿verdad? Decimos: Señor, yo quiero que estés contento, que estés feliz de ver. He estado usando estrategias que incluso el mundo me ha dado, estrategias que de repente se me vinieron a la mente, estrategias que de repente vino un ángel, y aunque no me dijo nada de lo que dice en la palabra, pero ese ángel me dijo que tenía que ser así, así y asado, y eso estoy haciendo, Señor, para sacar una sonrisa de tu rostro, Señor. Y nosotros estamos haciéndolo con el amor, ¿verdad?, que tenemos cada uno de nosotros por la iglesia del Señor. Pero sin darnos cuenta estamos agrediendo la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Él dejó escrito absolutamente todo. No se le pasó nada. A Él no se le pasó nada. Esos problemas que han tenido las religiones de sacar otros libros extras aparte de la Biblia para dar doctrina, es porque están agrediendo la soberanía de Dios. Si el católico sacó el catecismo agrede completamente la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está la mano del hombre, no la mano de Dios. El mormón, por eso se les dice mormones, ¿verdad? Por el libro mormón. ¿Por qué? Porque con eso agredieron la soberanía de Dios. Pero hay veces que nosotros, sin darnos cuenta, también ya estamos sacando otras doctrinas que no tienen nada que ver con la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. La doctrina para el cristiano es a partir de Romanos en adelante.
O sea, sabemos perfectamente bien que la Biblia entera es palabra de Dios, pero la doctrina de un cristiano es de Romanos en adelante, y hermenéuticamente hablando, toda esa doctrina se va a avalar con el Antiguo Testamento también, con los evangelios, con todo, se va a avalar, pero ¿para qué? Para dar doctrina al pueblo, a la iglesia de nuestro Jesucristo. Entonces, hay veces que sin darnos cuenta, empezamos a predicar cosas, empezamos a dar doctrina que ni siquiera fue la que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para su iglesia. Eso agrede también la soberanía de Dios. Aquí en Juan 15:16, ya con esto voy a concluir el tema. El Señor dice algo bien claro a su iglesia, y nosotros muchas veces también, por seguir las tradiciones que se nos han llegado a enseñar, evangelizamos o enseñamos de una manera diferente a lo que el corazón de nuestro Señor Jesucristo nos quiso transmitir a través de su evangelio. Hay veces que nosotros, precisamente para que la gente pueda ser cristiano, decimos una palabra que es clásica, pero la verdad, cuando yo me di cuenta, desgraciadamente fue después de muchos años, dije, ay Dios mío, yo no me había percatado que con esto estaba también agrediendo tu soberanía. Llegamos y les decimos, acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y sabemos perfectamente bien, porque esta cita todos la conocemos perfectamente bien, que dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nosotros, por querer traer un mensaje del evangelio romántico para que no se oiga tan fuerte como se oía en la iglesia primitiva, ¿verdad? Porque en la iglesia primitiva, ¿cómo se evangelizaba? Arrepiéntanse, ¿verdad? Esa era la palabra que usaba, esa es la palabra que Jesús usó, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, esa fue la palabra que usó también, arrepiéntanse. El primer sermón de Pedro, ¿verdad? Cuando salió del aposento alto, ¿a poco les habló? Acepten a Jesús. No, amados, no, les dijo, ahora sí que les dijo la situación en la que vivían cada uno de ellos. Ustedes mataron a nuestro Señor Jesucristo, al Salvador, lo crucificaron. Ustedes están llenos de pecados, ustedes han hecho esto, ustedes hicieron lo otro, todo lo que les dijo. Y fue de la única manera que ellos pudieron llegar al verdadero requisito que necesitamos para ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, al arrepentimiento. ¿Yo cómo voy a poder llegar al arrepentimiento si llegan y me hablan con puras palabras bonitas de que Dios tiene planes tan maravillosos para tu vida, tú eres una joya, tú eres algo precioso para el Señor, y por eso es que ven con nosotros, aquí se van a resolver todos tus problemas, si tienes sufrimiento con nosotros vas a parar de sufrir, ¿verdad? Porque casi así les decimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, amados? Que allí estamos agrediendo la soberanía de Dios. Él no nos mandó a evangelizar de esa manera, y perdónenme, amados, y se los digo con mucho temor y temblor, porque sé que muchos así lo hemos hecho. Muchos así lo hemos hecho. Esa ha sido la característica de la evangelización de la iglesia de los últimos tiempos. Entonces, vemos que la palabra no nos habla de eso. La palabra nos dice que nosotros no somos los que tenemos que aceptar a Jesús. Él es el que nos aceptó a nosotros. Dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Y esta frase que acaba de decirnos mi Señor Jesucristo también se ha tergiversado, porque muchas veces oramos de una manera que también agrede la soberanía de Dios. Muchas veces pensamos que por este tipo de frases que usó nuestro Señor Jesucristo, de que todo lo que pidamos en su nombre Él nos lo dará, ya empezamos a cambiar
el modelo bíblico de lo que es la oración. Primera de Timoteo 2:1, ¿qué dice? Que tenemos que hacer rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia, pero él nunca dice tienen que decretar, tienen que ordenar, tienen que hacer, o sea, amados, desgraciadamente por tradiciones que nos han enseñado, y se los digo yo en primer lugar, de repente cuando menos te das cuenta, tu oración, en vez de que sea un ruego a Dios, es una ordenanza. Casi hay algunos que de repente hasta le cuentan al Espíritu Santo, y te cuento hasta 3, y para que se haga esto. Una hermanita por ahí, ¿verdad?, estuvo orando de una manera honesta. Yo sé que no lo hizo porque es diabólica, no, es porque muchas veces por las tradiciones, así como cuando andábamos en el catolicismo, una serie de tradiciones que pensábamos que eran piadosas, cuando conocemos la palabra decimos, Dios mío, te estaba yo agrediendo en todo lo que yo hacía. Pero por ahí una hermanita honestamente oró por nuestro hermano Melgar, que en el cielo está, diciendo, te sanas porque te sanas, y no recibo un no por respuesta. Estoy parafraseando, pero algo así estuvo la oración, los que por ahí llegaron a ver ese video. Amados, ella honestamente quería que nuestro hermano Julio Melgar fuera sano, y sabemos que el Señor lo pudo haber sanado si hubiera estado en su soberanía de él. Pero la verdad es que hay veces que nosotros, pensando en que hay reglas así de que, porque el Señor sanó a este, al otro y a aquel, también nos tiene que sanar a todos. ¿Por qué? Porque Él así lo dijo, y yo lo ordeno, y yo lo decreto, yo lo declaro, yo esto, yo lo otro, yo aquello. Y agredimos la soberanía de nuestro Señor sin darnos cuenta. Lo hacemos honestamente, pero honestamente estamos equivocados. Entonces, amados, ya se me acabó el tiempo del mensaje, pero yo esto, como se los dije, lo digo con mucho temor y temblor. Y como les dije, más ahorita que ya llegó el que fue mi pastor, me pone de nervios predicar. Y yo sé que a todos ustedes les pasa lo mismo. Yo sé que al pastor Yanto, cuando está ahí el pastor Mansewich, también le tiemblan las piernitas, aunque no parezca. Pero este mensaje yo creo que es para que todos lo reflexionemos. Yo sé, ¿verdad?, que hay muchas de las cosas que van a decir, no, eso yo no lo recibo, ¿verdad?, porque también es otra de las frases que ya hemos usado. Pero cuando se trata de la palabra de Dios y dices, no la recibo, estás en graves problemas. No importa que no recibas la palabra del exponente que está ahí enfrente, del pastorcito que por ahí pueda estar, no importa que no la recibas, no importa que lo critiques, pero si criticas la palabra del Señor, ahí sí estamos en graves problemas. Entonces, por eso traté de usar la Biblia lo más que pude. No quise yo meter de mi cosecha en lo más mínimo, y es un consejo que yo les quiero dar humildemente, que usemos más la Biblia y menos lo que nosotros pensemos. Usemos más lo que Dios le quiera decir a su pueblo, porque creo que es mucho más importante lo que Dios le quiere decir a su pueblo que lo que nosotros les queramos decir. Y con esto termino, amados, y les pido que nos pongamos de pie para que oremos. Dios bendito, todopoderoso, te quiero dar infinitas gracias, Padre, por este mensaje que nos has traído a este grupo de siervos tuyos, a Pastoral del Bajío. Un mensaje, Señor, que sabemos que viene de lo alto, y cuando algo viene de lo alto no regresa vacío, Señor. Bendice nuestras vidas, Padre, para que nosotros podamos ser celosos de tu palabra, para que nosotros, cada que nos paremos en un púlpito delante de tu iglesia, podamos comprender, Señor, que hablaremos de ti y delante de ti, Señor. Que nosotros podamos comprender y ser obedientes para hablar todo lo que tú nos has dicho que hablemos, y que no expongamos algo que venga de nuestros sentimientos, Señor, porque nuestro corazón es muy engañoso, Señor.
Y nosotros no queremos seguir confiando en nuestros corazones, queremos confiar en tu palabra, que es el corazón de Dios. Bendícenos, Dios, para que todo esto lo podamos poner por obra, y también de igual manera para que este grupo pueda ser nutrido a través de estas reuniones que tenemos cada semana, mi Dios. Te lo pido todo esto, Padre eterno, en el precioso y poderoso nombre de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén.